Rocío Butín, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Sergio? ¿Cómo anda toda la audiencia? Saludos a todos, a todos los que escuchan y los que ven el programa. Rocío, finalmente con tanto esfuerzo y juntando algunas moneditas, tenemos el libro sobre el choconazo. Sí, yo lo puse en estos términos, es un hijo más. Fue un parto. Eh, Porque la verdad que lo comencé justamente cuando arranqué a armar la tesis. eh, yo estaba embarazada de Uma, de mi hija que falleció en el siniestro vial, y, y me llevó un tiempo hasta, toda la investigación y después hasta que empecé a escribir y finalicé mi tesis cuando ya mi familia no estaba. Y esta concreción del libro tiene que ver con prácticamente cuando se cumplieron 10 años del siniestro. Bueno, tuve así como una definición de que tenía que hacerlo por mis propios medios, que para esto colaboró familiares, amigos, compañeros de trabajo para poder juntar la plata, y ahí está consolidado, y es un gran paso para mí. Es como un homenaje. Tiene que ver con un montón de, de afectos, con un montón de recuerdos, con un montón de experiencias. Hay mucha gente que formó parte de alguna manera, aunque no esté retratada con nombre y apellido, pero que formó parte de ese libro que ya no está. Entonces creo que es un homenaje en primera instancia para mi familia, para toda la gente que formó parte de esa gesta que fue el Choconazo, y por otro lado para todos los que no están, que también, que fueron protagonistas y que están, y que de alguna manera por eso era el trabajo de darles una entidad, darles un lugar, darles un espacio en la memoria colectiva. Claro, porque recorrer el libro es, por un lado, recorrer tu vida, vos lo has Sí. explicado mejor, pero también el testimonio que nos llega de una gesta que ha sido en la República Argentina una de las movilizaciones obreras más importantes que ha tenido nuestro país. Pero además vos viviste en el Chocón también, Rocío, así que te llega muy de cerca todo esto. Sí, aunque no lo creas, todo surgió cuando mi hermana, Jazmín, que es la tercera, estaba haciendo un trabajo de la secundaria. Estaba ella en cuarto año, yo ya estaba estudiando en la facultad y estaba con mi compañero, con Claudio, estábamos los dos estudiando, y tenía que hacer un trabajo sobre el 1 de Mayo. Y justo tomamos contacto con esto, con el Choconazo. Entonces se nos ocurrió hacer como un correlato del 1 de Mayo a nivel internacional, a nivel nacional, todo lo que había pasado, y tomando contacto con este hecho histórico que estaba totalmente invisibilizado en el Chocón, justamente, que era donde había ocurrido todo, que no había ni una calle que tuviera el nombre de los obreros, ni de todos los protagonistas que tuvo la huelga del Chocón. Y, y eso empezó a hacer como una semillita, digamos, que fue germinando y como instándome a seguir queriendo saber más. Luego después empiezo a trabajar en el museo y me encuentro con esto también, con esta falta de un espacio de ese hecho tan importante, y la frase hermosa hermosa y trágica a la vez, de Juan Quintar, que dice de cómo los dinosaurios se comieron a los hombres. O sea, los dinosaurios habían acaparado todo el interés eh, turístico, y cuando yo hacía los recorridos con la gente por la represa y todo, no había ningún tipo de constancia de que esa obra, eh, que fue considerada la obra del siglo durante el siglo XX, era producto
de un trabajo terrible, de un montón de personas, y muchas personas que quedaron en el Chocón, que murieron en el Chocón, y que esa historia no estaba en ningún lado. Entonces, a partir de ahí empezó un trabajo bastante arduo, porque lamentablemente en Patagonia no hay, digamos, como archivos completos, salvo el del diario Río Negro, y también el acceso a la información, esto de poder dar con los protagonistas. Cuando llegué a entrevistar a Pascual Rodríguez, él ya había fallecido, y esto que uno se empieza a encontrar con que la historia, al no estar disponible, la dificultad de acceder, mucha gente que también se fue, que estaba en otros lugares. Entonces surgió este interés de hacer visible lo que de alguna manera estaba en el inconsciente, pero bueno, había que hacerlo consciente, había que llevarlo a un lugar que deje de ser como un fantasma y pase a tener entidad y a tener un nombre y una fecha, y me siento de alguna manera un poco responsable de que hoy se haga un homenaje todos los años a la gente que trabajó en el Chocón, a la gente que participó en el Choconazo, a las mujeres que también fueron invisibilizadas durante muchísimo tiempo. Entonces, de alguna manera siento que un granito de arena se consolidó para que esto hoy realmente tenga su lugar. Seguramente falta mucho más, pero que tenga su lugar en el Chocón y digamos, y que se hable en el país, como fue el año pasado, en plena pandemia, de lo que fue el Choconazo, que participó Peña en el homenaje. La verdad que uno se siente como orgulloso de haber colaborado en algo para esta historia reciente y al mismo tiempo tan cara para la gente del Chocón y los primeros que formaron parte de esta comunidad, esté visible, esté disponible, y que bueno, las generaciones que nos preceden, bueno, tengan una cosa que no tenía yo, por ejemplo, o no tenían mis hermanos cuando hicieron el secundario. Rocío, cuando empezaste a reconstruir la historia y a buscar testimonios, bueno, lo primero que uno conoce es lo que fue la participación de ALAC, de Oliveros, de Pascual Rodríguez, del propio Monseñor de Nevares, pero me decías recién que cuando fuiste a buscar el testimonio de Pascual Rodríguez te encontraste que estaba fallecido. Seguramente habrás hablado con Margarita Labourdet y allí, Sí, con claro, Margarita al día de hoy sigo teniendo como una estrecha relación, y allí con su hermana aparecen las también. mujeres, Claro, sí. ¿no? Bueno, a mí me pasó, realmente fue un trabajo bastante bravo, porque era como correr contra el tiempo, ¿viste? Claro, En el medio, por ejemplo, falleció Vaca, el esposo de Antonia, que fue una de las primeras docentes, que ella llegó soltera al Chocón y bueno, fue una de las primeras docentes, y yo me acuerdo en sus testimonios que estaba esto de lo del Choconazo, pero eran como relatos como más bien individuales, no era que en la comunidad había como una cuestión de conciencia del hecho claro, histórico. claro. Entonces, por eso me parecía tan importante como darle este pequeño grano de arena que tenía que ver, porque para mí era muy importante tener en cuenta qué era lo que había pasado para poder tener disponibilidad hacia el futuro, porque siempre nosotros debemos conocer lo que nos pasó para podernos de alguna manera plantar ante nuestro presente, con conocimiento de quién somos, de dónde venimos, y hacia ahí y plantearnos en el futuro. De una comunidad que se precie y que quiera crecer, no puede no dejar o dejar de lado lo que le ocurrió, porque su propio acervo tiene que ver con su propia historia y
y con sus orígenes. Entonces, me pasó de que muchas veces iba gente al museo, que lamentablemente no la llegué a entrevistar, o sea, no quedó en el libro con nombre y apellido, pero parte de esos relatos se filtran en el libro y que forman parte de esto, ¿sí? Que, eh, que de alguna manera vino a decantar en un libro, pero en sí es el relato de mucha gente que quería, que estaba construyendo no solamente la obra del siglo, sino quería construir su propia historia, y quería una historia digna, una historia justa, porque tiene que ver con eso. La huelga del Chocón no se produce porque estaban las condiciones digamos, que tenían una situación de calidad de vida y que los obreros vivían en forma confortable. Eso se obtuvo después, y en su momento se leía, digamos, como que se había perdido la huelga, porque se produjo un exilio, porque, bueno, después la huelga se desarmó, pero en realidad si no se hubiera producido la huelga, probablemente todos los obreros que siguieron después no hubieran obtenido las condiciones de vida que obtuvieron. Eso por lo menos es lo que yo creo, y mucha gente comparte esta visión. Absolutamente. Hay que decirle a las nuevas generaciones o a quienes han llegado hace poco aquí a nuestra zona que el Choconazo es la huelga que se produce en la construcción de la represa entre diciembre del 69 y más o menos marzo del Sí. 70, dictadura de En Juan Carlos. realidad son dos, pero bueno, se las toma como una sola, Claro, que es la primera en diciembre, porque ellos buscaban poder elegir sus propios representantes, no que se les impusiera representantes desde la UOCRA, y después se da, por este desconocimiento que se da de estos representantes, pero habían otros reclamos como de mucho más peso, que tenía que ver con las condiciones de vida, que tenía que ver con la salubridad, con la seguridad en la obra, y eso sí se produce entre el febrero del año 70 y marzo del año 70, claro. que es la más, digamos, la más resonante, porque de hecho duró 45 días y que se bloquearon los accesos, que intervino el poder ejecutivo con la infantería, digamos que fue muy fuerte toda la represión que se produjo, y aparte al mismo tiempo la solidaridad de toda la comunidad del Alto Valle, que de alguna manera apoyó y pudo, o digamos de alguna manera sostuvo la huelga, porque aparte hay que pensarnos en el Chocón hace 50 años atrás, las condiciones eran totalmente distintas, con caminos de ripio, sí, imagínate los accesos bloqueados, tenían que usar huellas para llegar a traerle víveres a la gente que estaba en la huelga. Situaciones muy duras, digamos, como para de alguna manera contextualizar al que escucha, porque el Exactamente. Chocón hoy es una cosa. Ay, se nos cortó lamentablemente la comunicación, que estábamos hablando con Rocío Butín. La vamos a volver a llamar a ver si recuperamos para por lo menos darle nuestra felicitación por este libro que acaba de publicar sobre el Choconazo. Hay muchísima información. También hay personas que hoy por hoy pueden dar testimonio de lo que fue esto. Sobre todo hay algunas mujeres. Hablaba recién con Rocío de Margarita Labourdet, también Sara Mancilla. Bueno, hay mucha gente que tiene información sobre lo que fue el Choconazo, como para poder acceder a toda esta información. Y este libro de Rocío María Butín, que nos viene al pelo para tener toda la información. Rocío, te agradezco. Sergio, quedé Ahora sí, hablando ahí, te quedaste como hablando loca sola mal, ahí. Che, como loca mala. Rocío, Eh, no, yo decía, hay muchísima información, vamos a ver tu libro, está muy bueno seguir dando testimonio de lo que ha pasado en nuestra zona, saber de dónde venimos, saber cómo fueron las cosas para
entender también mucho mejor la realidad y ver qué futuro podemos tener. La verdad que te felicito por este libro. Ojalá tengamos alguna presentación en forma presencial próximamente. ¿Vos qué decís? Eh, por lo pronto yo como doy clases también en el IPET 1, en la carrera de recursos humanos, estoy gestionando para que ellos todavía no, la presencialidad todavía no está, aunque sea que se haga una presentación virtual. Pero bueno, eso digamos, que en la medida que se pueda dar, ojalá. La idea es que justo el año pasado hubiera sido el momento indicado porque se cumplían 50 años Claro. de ese momento y hubiera sido muy interesante lo que se podía